Hola familia, buenas noches, ¿cómo están? Qué bendición volver otra vez a estar aquí para compartir la palabra. No sé si les pasa lo mismo, pero estudiar el libro de Apocalipsis nos emociona, nos despierta más el interés de saber qué viene, qué está pasando, pero sobrepasa también el hecho de que queremos saber más de nuestro Dios. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que está esperando de nosotros? Le podemos conocer a un nivel mayor de lo que veníamos conociéndole, porque el Apocalipsis trae una revelación. De hecho, la palabra Apocalipsis significa revelación, quitar el velo, y quita un velo que tal vez la religión o las costumbres nos dan, nos traen, y aquí es donde entramos en una búsqueda mayor, y Apocalipsis funciona en esta parte para nosotros que lo estamos estudiando como una bendición. Y bueno, hace 8 días veíamos lo que era Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 y 2 acerca del arrebatamiento, ¿se acuerdan? Y el arrebatamiento pues es una de las posturas que nosotros establecimos como iglesia en lo que creemos, la postura pretribulacionista. No es que estemos en contra del postribulacionismo o medtribulacionismo y que nos odiemos, no, cada quien tiene su interpretación. De hecho, el libro de Apocalipsis se cree que tiene más de 1000 interpretaciones. Entonces, no es un asunto para debatir ni para pelear. Es un asunto que nos tiene que llevar a ti y a mí a buscar más de Dios y todo, cualquier postura, si no te lleva a una revelación más grande, más asombrosa, más clara de quién es Dios y de lo que espera de ti y de mí, entonces sí es una postura legalista, religiosa, de pleito, y salte de ahí. Pero si es una postura que te lleva a conocerle más, a mí me gusta la postura pretribulacionista, yo la entiendo más en esta parte, porque me hace vivir el día a día con una expectativa de que Dios puede venir hoy, Dios puede venir mañana, y si yo no estoy listo, híjole, algo va a pasar, ¿no? Entonces, yo necesito esforzarme a mí mismo, exigirme a mí mismo de caminar en lo que Dios está mandando. Entonces, no, no trato de ridiculizar, de ofender a otras posturas, más bien es establecer el por qué creemos lo que creemos nosotros. Tú como iglesia Filadelfia Jico, si te llegan a preguntar, bueno, en qué interpretación o qué postura, pues puedes decir, bueno, nosotros creemos, o mi pastor nos ha enseñado la postura pre-tribulacionista, premilenialista, parte de dispensacionalismo también, histórico, literal, que es la postura que nosotros llevamos a cabo. Entonces, ya en este estudio de Apocalipsis, vamos a seguir en el capítulo 4, pero se viene desarrollando algo y me gustaría entrar, pero antes vamos a orar. Padre, te pedimos que nos hables en esta noche, Dios, y ministre en nuestra vida, que tu Espíritu Santo esté poniendo una bendición de revelación. Quita el velo, por favor, que pueda haber en nuestro corazón, en nuestro ser, y establece un principio poderoso y glorioso de saber quién eres tú. Por favor, te lo pedimos, Espíritu Santo. Amén. Ok, Apocalipsis capítulo 4, dice el versículo 1, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, me dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando.
Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Algo que resalta este pasaje es el trono. El trono es el lugar de Dios. El trono es el lugar de referencia en este capítulo, tanto el 4 y el 5. Se menciona más de 20 veces, 8 en estos versículos y otra en el capítulo 5 unas 16 veces más. Porque el trono de Dios es un símbolo de autoridad y de gobierno, de donde Él gobierna todas las cosas. Y a Juan se le permite subir y dice: ven, observa lo que pasa aquí en el cielo, donde está el trono de Dios. Y Juan ve y dice que el aspecto del que estaba sentado en el trono era como de, dice aquí el versículo 2, 3, a piedra preciosa de jaspe, de cornalina. Había un arcoíris alrededor semejante al aspecto de la esmeralda. Ahora entendamos un poquito esto, que Juan le está escribiendo Apocalipsis en el año 95, 96, y esta parte que él está expresando es el lenguaje que a él le da para esos tiempos, ¿no? Era lo que ellos conocían, hasta ahí ellos sabían o entendían acerca de lo que podía expresarse, pero por eso da una semejanza a... Cuando leemos aspectos en la Biblia de cómo Juan lo ve, él trata de explicarlo a su manera, a su tiempo, a lo que el léxico de ese momento le daba. Y yo creo que estaba hablando de un aspecto refulgente de esplendor, de gloria, de luminosidad que ni tú ni yo hemos visto. Hoy podríamos explicarlo a lo mejor tal vez de otra manera, un poquito mayor, pero nada puede describir lo que Juan vio, ni con nuestras palabras, ni con las palabras de Juan, a la perfección hasta que no lo veamos tal y cual es, porque la belleza incomparable de Dios es indescriptible para pronto, para usar una palabra. Juan lo ve así y dice que lo vio sentado en un trono. Ahora, el trono es un lugar de gobierno, de donde Dios gobierna todas las cosas. Y hay un principio que tú y yo necesitamos aprender, porque de esto se trata este capítulo. El principio de gobierno y el principio de adoración. A mayor adoración, mayor gobierno. Quien recibe mayor adoración, recibe mayor autoridad o tiene mayor autoridad o gobierno. Y esto es lo que el enemigo lo conoce, el diablo lo conoce, lo sabe a la perfección. Y creo que es lo que la iglesia está olvidando o no lo está entendiendo, y menos en estos tiempos, en donde la deshonra o la falta de honra a Dios, a lo que Él es, nos está faltando en la iglesia, y lo hablo en general, pero hay tanta ligereza en lo que hablamos, en lo que enseñamos, en lo que predicamos, que se nos está olvidando quién es el Dios que tenemos. Y queremos sonar muy cool, queremos sonar muy fashion, queremos sonar muy a la moda y no, híjole, no ofender o no ser muy drásticos con nuestro evangelio, que usamos conceptos del mundo para traerlos a la iglesia. Y nunca Dios nos mandó a que el mundo entrara a la iglesia, sino que la iglesia impactara el mundo. Y cuando nosotros entendemos el poder de honra, que es nuestra arma más poderosa, una de las más poderosas que tenemos, lo que es la adoración, vamos a poder evidenciar y dar a conocer al Dios que tú y yo tenemos. El trono de Dios, que representa el gobierno, que representa la autoridad, es un trono que está puesto o establecido por Dios, y Dios lo
ejemplifica en diferentes maneras aquí en la palabra y usa de términos. Por ejemplo, el número 12 es número de gobierno en la Biblia. El número 12 es un número que representa el gobierno. Por ejemplo, las 12 tribus de Israel. Dios gobernó el pueblo de Israel con 12 tribus. Los 12 apóstoles. Tanto las 12 tribus de Israel como los 12 apóstoles representan el gobierno de Dios. Uno en el pueblo de Dios y otro en la iglesia. Si recordarás cuando Judas se ahorcó y los discípulos eran 11, no se quedaron con 11. Tuvieron que escoger a otros y echaron suertes, y dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1 que la suerte cayó sobre Matías. Porque el 12 simbolizaba el gobierno. Y el 12 es un múltiplo, el 12 es una manera que la encontramos en la Biblia. Por ejemplo, el pueblo judío, los años en el calendario judío son de 360 días. De 30 meses, 30 días, perdón, cada mes son 12 meses. Pero 360 es múltiplo de 12, de gobierno. Las 12 horas que particionan el día y la tarde o la noche están en 12. Las 24 horas del día. Los 60 minutos de cada hora es un múltiplo de 12. Los 60 segundos son múltiplos de 12. Porque en todo Dios tiene un gobierno, en todo Dios establece. Ahora, fíjate, el número 3, que representa la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, representan al Creador. El número 3 representa al Creador, representa la forma en que el hombre está hecho, cuerpo, alma y espíritu. De hecho, se cree que la estrella de David, los que ubican son dos triángulos encontrados, representan la Trinidad de Dios y la tríada del hombre, que es cuerpo, alma y espíritu. Y esta parte que habla del Creador como el ser supremo, y tú ves el número 4, que es la creación, o simboliza la creación. ¿Por qué la creación? Porque 4 son las estaciones del año. Primavera, verano, otoño, invierno. 4 son los puntos cardinales que existen en el planeta, norte, sur, este y oeste. 4 son los elementos que componen toda la creación en la tierra, ¿no? La tierra, aire, fuego y agua. Cuando tú ves el número 4 en la palabra, te vas a dar cuenta, por ejemplo, los 4 seres vivientes que representaban aquí. El versículo 7 dice que uno león, otro becerro, otro tenía rostro de hombre y otro ala. Representan los dominios, el león como el animal salvaje, el reino animal salvaje, el becerro como un reino animal doméstico. En otras traducciones no es becerro, dice buey también, o toro, que es un animal que se domestica. El hombre, que es la sabiduría, la inteligencia, el gobierno del hombre, y el águila, que es de los animales que vuelan y que simboliza pues también la majestuosidad y el imperio, ¿no? Entonces, esta parte que entendemos dentro del gobierno, los 4 seres vivientes, los 4 jinetes que más adelante vamos a ver, que traen un juicio contra la tierra, contra la creación también. Los 4 ángeles que están deteniendo el viento, que no hay viento. Los 4 puntos cardinales se paran para que no traiga, no haya viento en los momentos de los sellos. Todo esto, el 4 habla de la creación. Entonces, cuando tú ves el 4 y el 3 que multiplicados dan 12, hablas del gobierno, hablas de la autoridad y de la dependencia de la creación ante el creador. Y la adoración que aquí vemos en este pasaje salta en el momento en el que le empezamos a leer que habían en el trono, alrededor del trono, 24 tronos, que es múltiplo de 12, que es múltiplo de 4 y de 3, que dice, hay ancianos vestidos con ropas blancas y con coronas de oro sobre sus cabezas. Algunos piensan y creen que son los 12 patriarcas del pueblo de Israel y los 12 apóstoles los que están sentados ahí. Es una de las teorías más fuertes que existen. Hay otros que piensan que son 12 ancianos nada más, seres redimidos, porque visten vestiduras blancas y recompensados por las coronas. Y hay otros que piensan que son ángeles, pero
solamente por las coronas que son recompensa, no podrían ser ángeles, se descarta un poco más esa parte, ni tampoco redimidos, que más adelante los vamos a ver. Entonces un ángel no puede ser redimido, pero sí un ser humano. Entonces, si pudieran ser 24 ancianos nada más, y no por su vejez, sino por su lugar, ancianos en griego, o anciano en griego es la palabra presbítero, donde viene el gobierno también, el obispado. Entonces son seres que gobernaban. Y si nosotros pudiéramos entender en esta interpretación de que eran los 12 patriarcas de las tribus de Israel y los 12 apóstoles, el pueblo de Dios y la iglesia, la dispensación del Antiguo Testamento con la dispensación del Nuevo Testamento, las dos unidas en 24 tronos, rindiendo honra y adoración a Dios el Creador. Quiere decir que desde el inicio hasta el fin de la creación, el tema central es la adoración que Dios recibe. Y esto es muy importante, y esto es de poner atención, porque si nosotros no entendemos el poder que existe en la adoración, vamos a perder de vista el gobierno que Dios tiene sobre nosotros. Lucas capítulo 4, dice la palabra de Dios que Jesús, ve conmigo a Lucas capítulo 4, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y él le llevó, o el diablo, a un lugar alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero yo la doy. Si tú, viene la condición, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Satanás fue un ángel que estuvo delante del trono de Dios. Era el querubín grande y protector. Ezequiel 28 y Isaías 14 nos hablan de este ser creado por Dios para guardar, para proteger, pero él vio la gloria de Dios. Él esa hermosura, esa santidad, él la vio. Pero hubo algo que pasó dentro de él, en su corazón, en donde él deseó la adoración. Él quiso poner su trono al lado del trono de Dios y dijo: también yo quiero poner mi trono. Yo soy un ser hermoso, porque la palabra de Dios lo define como que era un ser creado en hermosura, en esplendor. El sello de la perfección estaba él. Imagínate, el sello de la perfección. Y él quiso la adoración. Y Dios dijo: ya no. Está bien que gobiernes, que te muevas aquí, que estés cuidando todo, pero la adoración es solamente mía. Y lo expulsa del paraíso, lo expulsa del cielo. Y él llega aquí a la tierra y él entiende algo: a mayor adoración, mayor autoridad. Jesucristo, cuando viene aquí a la tierra la primera vez, aparte de salvarnos, venía a restaurar esto que habíamos perdido. Si te diste cuenta, aquí dice el versículo 6, y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. El diablo no robó la autoridad, el diablo la recibió de parte de Adán y de Eva, de los seres humanos que nos fue dado. Génesis capítulo 1 nos menciona que Dios nos dio autoridad, Dios nos dio gobierno. Al pecar, nosotros le entregamos esa autoridad a Satanás, que nos engañó. Y entonces se la entregamos y él la tiene porque nosotros se la cedimos. Jesús viene a recuperar eso, esa autoridad que nos pertenece, la viene a recuperar, y Satanás se la quiere entregar. Antes de iniciar su ministerio, Satanás se la quiere entregar. Antes de la cruz, antes del sacrificio, y le dice: mira, te voy a dar todo el poder y la gloria de estos reinos si tú tan solo me adoras. Te voy a ahorrar el dolor, te voy a ahorrar el sacrificio, te voy a ahorrar el desgaste, te voy a ahorrar la humillación. ¿Quieres el gobierno y la gloria? Te los doy. Son míos. A mí me fueron entregados, yo te los doy.
Solamente te los voy a cambiar por la adoración. Era un buen paquete, una buena oferta, pero Jesús entendía este principio. La adoración produce gobierno y autoridad. Y aunque la autoridad ahorita estaba de esta tierra, de este planeta, estaba en manos de Satanás, Jesús no la iba a cambiar por la adoración. Jesús iba a recuperar las dos cosas. Y en la cruz, cuando Él vence, Filipenses 2, capítulo 5 en adelante, nos habla de la actitud que hubo en Cristo Jesús y cómo murió, pero el 9 termina diciendo que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante ese nombre se doble toda rodilla, de todo lo creado, lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Colosenses 2:14 habla de cómo anuló esa acta de decretos, le quita la autoridad, lo avergüenza, y Dios tiene el poder de la adoración y el poder de la autoridad nuevamente, y nos da la oportunidad de que nosotros lo podamos disfrutar. Adorar a Dios, bendecir su nombre, va a provocar en nosotros su gobierno, el gobierno de Dios sobre nosotros. Lo que tú adoras es lo que a ti te gobierna. Lo que yo adoro es a lo que a mí me va a gobernar. A mayor adoración, mayor gobierno. Y yo quiero que Dios me adore a mí. Yo quiero que Dios esté sobre mi vida adorándome. Perdón, gobernándome. No adorándome, gobernándome. Por eso es que yo elevo mi adoración. Por eso es que yo elevo mi alabanza a Dios y nada más a Dios, para que su gobierno sea sobre mi vida. Los modelos que nosotros vemos en la palabra de Dios son modelos que Dios estableció para tener un principio de adoración. Fíjate lo asombroso. Ve conmigo a Éxodo capítulo 35. Perdón, vamos, Éxodo capítulo 28. Para que entendamos mejor esta parte. Éxodo capítulo 28, versículo 43. Está hablando acerca de la formación del tabernáculo, cómo Dios le dio las instrucciones y los planes a Moisés. Y Moisés establece el tabernáculo, pone sus medidas, cómo lo recibió del cielo, lo que lo recibió de Dios. Dice Hebreos capítulo 8 que lo que era el tabernáculo era figura y sombra de lo que había en el cielo. El original estaba en el cielo, está en el cielo, y Dios se lo muestra. El tabernáculo de Dios está en el cielo y un día va a descender. Apocalipsis 22 lo menciona, 21 al final lo menciona, como el tabernáculo de Dios desciende de los cielos, el original. Moisés recibió una copia y Dios quería, dice, yo voy a habitar entre ustedes, pero por favor necesito que tomes estas medidas. Es un tabernáculo, el tabernáculo de reunión le llaman, dice, y estará sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Ese estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. ¿Sabes? Esta palabra, tabernáculo de reunión, es la palabra Ohel Moed, que quiere decir, es la definición de el tabernáculo de reunión. Pero esta palabra Moed, reunión, quiere decir lugar correcto en tiempo correcto. Lugar correcto en tiempo correcto. Lo que nosotros conocemos como en el griego el kairos, que es el tiempo de Dios, el lugar correcto y el tiempo de Dios correcto, es el moed. Quiere decir que el tabernáculo de reunión que Dios dice, yo voy a provocar una reunión entre tú y yo en un tiempo correcto y en un momento correcto. ¿Cuándo es ese tiempo? Cuando Dios lo destina así. Puede ser ahorita, puede ser al rato, puede ser en la madrugada, puede ser en la mañana. Pero Dios quiere un momento correcto y en un tiempo correcto. Y esta es la parte que tú y yo necesitamos entender y tener claro, porque la adoración es a la manera de Dios, no es a mi manera. La adoración tiene que ver con sus condiciones, no con las mías. La adoración tiene que ver a la manera que Él exalta y quiere ser exaltado, adorado, honrado, y no como yo quiero. Dios no recibe cualquier adoración. Dios recibe la adoración que es digna. Tal es su nombre, tal es su adoración. Tal es su grandeza, tal es su adoración. Tal es su poderío, tal es su adoración. Y Dios estaba estableciendo estos principios en Moisés y le dice, mira, quiero que lo hagas así, de esta manera. Incluso la formación de las tribus tiene un orden. Las tribus de Israel las estableció y fíjate el orden
que había. Puso a Judá en el este, puso a Rubén en el sur, puso a Efraín en el oeste y puso a Dan en el norte. Y, por ejemplo, de Judá dependía Isaacar y Zabulón. De Rubén dependía Simeón y Gad. De Efraín dependía Manasés y Benjamín. Y de Dan, Aser y Neftalí. Había jefes por cada 3 tribus. Pero las 4 tribus, 4, ¿recuerda esto? 4 estaban rodeando el tabernáculo. Y estaban ahí, listos para todo el tiempo ofrecer adoración, sacrificios, todo esto, ¿no? La única tribu que no adoraba era la tribu de Leví. Bueno, perdón, que no estaba con ellos era la tribu de Leví porque ellos no tenían herencia. Dice, Dios les había dicho, tú eres mi herencia y tú eres el sacerdocio que yo escogí. Pero de la tribu de Leví estaban los hijos de Moisés, de Aarón, los cuatitas, gersonitas, los meraritas. Ellos estaban también dentro de en estas cuatro posiciones. Es bueno también ese estudio del tabernáculo. Ya lo hemos visto los días de entre semana, lo estuvimos estudiando. Pero a lo que voy es a esto, el asombro que yo quiero que tú tengas. ¿Cómo es el orden de Dios? ¿Cómo Dios establece esto? Judá, cuando él se ponía y se plantaba, tenía que levantar su estandarte. Y el estandarte de Judá era un león, era un rostro de león. Cuando Rubén se ponía frente al tabernáculo, ponía su estandarte y el estandarte de Rubén era un hombre. Cuando Efraín se ponía, el estandarte de Efraín era un toro, un buey. Cuando Dan se plantaba, su estandarte era un águila. Si te das cuenta o te recuerdas, Apocalipsis 4:7 dice que los seres vivientes que estaban alrededor del trono tenían rostros. Y dice el versículo 7, el primer ser viviente, Apocalipsis 4:7, el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. Tanto Ezequiel 1:4 como otras traducciones de este pasaje hablan que no nada más tenía rostro de becerro, sino que lo traducen como también rostro de buey o de toro. El tercer tenía rostro como de hombre y el cuarto tenía rostro como de águila. León, Judá, buey era Efraín, hombre, Rubén, y Dan era el águila. El mismo orden que tenían la formación en el tabernáculo, los mismos 4 seres vivientes en Apocalipsis. Ahora quieres otra cosa. Tú ves los 4 evangelios, 4 posturas, 4 interpretaciones, 4 manifestaciones de cómo era Jesucristo. Bueno, Mateo escribió el evangelio con un enfoque para representar a Jesús como rey. Mateo presenta a Jesús como rey, por eso él escribe las genealogías al principio, porque él quiere que ese evangelio va dirigido a los judíos. El evangelio de Mateo va dirigido a los judíos y quería que los judíos supieran de dónde venía el linaje real de Jesús. Y Mateo presenta a Jesús como rey. Y el león es el rey de los animales. El león, la Biblia lo menciona como el rey. Judá tenía ese estandarte como león y uno de los seres vivientes tenía ese rostro como de león. Mateo simbolizaba esta parte. Ahora, Marcos presenta a Jesús como siervo. El evangelio de Marcos va dirigido más a los romanos y él no lo presenta como rey, pero él lo presenta como siervo. Y el rostro del estandarte de Efraín era un buey, un animal de trabajo. Y estaba evidenciado o estaba reflejado en el evangelio de San Marcos. El evangelio de San Lucas no lo presenta ni como rey ni como siervo. Lucas lo presenta como el hijo del hombre, como hombre. Y Rubén, su estandarte era de hombre, era un rostro de hombre. Y Lucas presenta a Jesús como hombre y va dirigido a los griegos, pero uno de los 4 seres vivientes, su rostro dice que era rostro como de hombre. Y Dan, que su estandarte era un águila y que uno de los 4 seres vivientes
era un rostro de águila volando. Juan, el último evangelio, lo presenta a Dios, perdón, representa a Jesús como Dios. Por eso el primer versículo que usa Juan es, el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Juan resalta la divinidad de Dios. Y Juan su enfoque del evangelio es para todos los gentiles y judíos, para todo mundo que conozcan quién es Dios. El águila representa la soberanía, el hombre representa la inteligencia, el becerro o el buey representan la fidelidad y la mansedumbre, y el león representa la majestuosidad y el poder. Si te das cuenta, todo esto, desde el Antiguo Testamento, desde la construcción de todo esto, el tabernáculo, las funciones, Dios siempre ha estado metido en una sombra, es decir, quiero que me adoren. Cuando cuando Juan fue llevado al cielo y en el cielo vio estos 4 seres vivientes, estaba viendo lo que representaba cada tribu principal que custodiaba el tabernáculo. Estaba viendo lo que en los evangelios estaba representado Jesucristo. Esta es la parte que nosotros entendemos, cómo es que Dios está metido, está mezclado ahí fuertemente en su palabra para traer una sombra. Estos 4 seres vivientes, al final te voy a explicar qué hacían. Pero está el modelo del tabernáculo, pero también está el modelo del servicio en el templo, cuando David está ahí poniendo orden en todo lo que estaban estableciendo para el servicio en el templo, en la casa de Dios. Primer libro de Crónicas, capítulo 24, dice la palabra de Dios. El versículo 4 dice, 24:4 dice, y de los hijos de Eleazar había varones principales, había más varones principales que de los hijos de Itamar, y los repartieron así: de los hijos de Eleazar 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar por sus casas paternas 8, 16 y 8, 24. Los 24, el número otra vez, múltiplo de 12, el gobierno. Ahora, sáltate conmigo al capítulo 25, pero ahora al versículo 7 dice, y el número de ellos, estos todos los que estaban sirviendo en el templo, sus deberes, los que tenían que hacer, dice, y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos fueron 288, múltiplo de 4, múltiplo de 12. Todo el gobierno, todo lo que Dios estaba estipulando, no son números por ponerlos, no son números por aventarlos, todo tiene un orden, todo tiene un gobierno. Cuando tú y yo entendemos esto, fíjate esta parte, dice el versículo 7, instruidos en el canto para Jehová, el canto para Jehová, todos los aptos. Quiere decir que tu adoración tiene que llevar una función, sí, pero también tiene que llevar una excelencia. Tu adoración y mi adoración no puede ser dada a cualquier persona, ni a cualquier ser. Tiene que ser instruida, tiene que llevar una instrucción, tiene que ser apta. Por eso es que David tenía este celo de poder llevar y meter dice la palabra que de cada familia, de cada sacerdote, empezó a tomar los instruidos en canto, los especialistas en arpas, en salterios, en címbalos, todo esto. David era alguien que llevaba un orden, una excelencia, porque David era un adorador, entendía perfectamente el poder de la adoración. Yo creo que su gobierno lo fundamentó en la adoración, en el deseo de complacer a Dios. La motivación más fuerte que David tuvo para conquistar Jerusalén fue que Dios lo había deseado, según el Salmo 132. Dios deseó a Sión, Dios deseó Jerusalén como un lugar de su morada, y David lo consiguió porque él quería agradar a Dios, él quería adorar a Dios, él quería honrar a Dios. Cuando un adorador, su enfoque está en agradar, en honrar, en bendecir a Dios, no pierde el enfoque y se vuelve un apto para adorar a Dios. Cuando un adorador o supuesto adorador mezcla su cantar, mezcla sus oídos, mezcla sus gustos
por música secular, que le alaba al pobre, que le alaba al infiel, que le alaba al narco, que le alaba al adúltero, al borracho, que despierta pasiones como sexo, despierta pasiones como matanza, rechazo, odio, todo eso se quita de ser apto y se vuelve en solamente un ruido y no es un adorador. La gente apta entiende para qué fue creada. La gente apta entiende para qué fue instruida. La instrucción en el canto, la instrucción en la alabanza, tiene que ser un celo que debe de haber en nuestro corazón. Y David lo entendía. Y David sabía cómo formar, cómo llevar a cabo. Y todo esto lo estaba llevando en una instrucción que Dios le estaba dando, Dios le estaba enseñando. Y fíjate, sigue leyendo más adelante y dice, versículo 8, y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro con el discípulo. El pequeño con el grande, el maestro con el discípulo. Porque había un legado generacional para alabar y bendecir el nombre de Dios. Para ministrar en su casa. Un legado que debemos de dejar nosotros en nuestras generaciones, en nuestros hogares. Si hay alguien que debe de modelar la adoración en el hogar, somos tú y yo, como papás, no como pastores. Aunque ya somos constituidos reyes y sacerdotes de nuestra casa. Hace poco yo platicaba con un hombre y me decía, es que yo sigo haciendo cultos porque a mí nadie me va a prohibir y yo no estoy haciéndole caso al hombre, yo estoy estableciendo el gobierno de Dios y que a mí nadie me va a prohibir con mentiras para que yo no alabe a Dios y lo busque y me decía, ¿tú qué piensas? ¿Y a poco tú sí estás tronando los cultos y no lo estás haciendo? Le digo, sí, yo no lo estoy haciendo. ¿Ya te volviste youtuber? No soy youtuber, pero estoy obedeciendo a una instrucción de mi pastor y estoy obedeciendo a una instrucción de mi gobierno. Dos representantes de autoridad en mi vida. Le digo porque yo creo que si yo respeto la autoridad, todo espíritu de anarquía, todo espíritu de rebeldía, todo espíritu que quiera traer división en la iglesia no tiene poder ni autoridad sobre nosotros por seguir principios de autoridad. Y él me dice, pero es que la iglesia tiene ganas de adorar, la iglesia tiene ganas de bendecir. Le digo, yo también tengo ganas y yo tengo muchísimas ganas de ver a la iglesia y de juntarnos a adorar. Le digo, pero creo que el gobierno no nos está prohibiendo adorar. El gobierno no nos está prohibiendo levantar nuestra voz y adorar. Si el gobierno los prohibiera, entonces ya sería otro asunto. Y entonces ya tomaríamos otras medidas. Pero no nos está prohibiendo. No, pero es que la iglesia necesita estar junta para adorar. Le digo, ahí está un error. Porque si la iglesia no adora en su casa, si la iglesia lo que necesita es estar en un lugar, en una bodega, en un edificio y solamente ahí puede adorar, entonces nosotros fallamos en la entrega del mensaje. Como pastores hemos fallado. No les enseñamos a adorar. Les enseñamos a repetir, les enseñamos a imitar lo que otros están haciendo, pero no los provocamos, no los encendimos realmente en un deseo de buscar a Dios. Una iglesia que solamente adora en los edificios, en las bodegas o en las cuatro paredes, pero no puede adorar en casa, es una iglesia que ya no es católica, ya no es testigo, ya no es mormón, pero tampoco es hijo de Dios. Tampoco es hijo de Dios. Porque para ellos es lo mismo los católicos que hacen y repiten y todo, a un cristiano que también hace y repite todo. Brinca, salta, grita, dile esto. Pero no tienes la capacidad de entronar a Dios en tu casa, de hospedar su presencia, de provocar que haya una atmósfera de adoración en una sala, en un cuarto, en una habitación. Híjole, te digo que entonces no estás captando la esencia de lo que es vivir en Cristo Jesús, de lo que es ser un adorador genuino. Si nosotros como padres no modelamos a nuestros hijos, si el maestro no viene con el discípulo, si el grande no viene con el pequeño y le enseña cómo ministrar a Dios, y solamente lo hacemos porque allá en la iglesia, en el edificio nos dicen cómo hacerlo,
cómo llevarlo a cabo, cómo gritar, cómo... Dijo, fallamos. Y yo le decía a este hombre, creo que esta es la oportunidad que Dios nos está dando para ver qué clase de iglesia tenemos. Si nuestra iglesia no es capaz de adorar en casa, esa iglesia no aprendió nada. Esa iglesia no sabe cómo hacer de Dios su deseo de adorar. Solamente es alguien que repite. Ya no me dijo nada, ya no me comentó. Dice, no, bueno, pues yo creo que sí, también es necesario esa parte, tiene que ser evidenciada. Pues yo creo que sí. Si el mismo pastor no puede adorar, si el mismo pastor no sabe hacer un culto en casa, no sabe ministrar la presencia de Dios en casa, porque necesita los aplausos y la motivación de todo, solamente somos animadores, solamente somos de esos paleros, mentores, o no sé cómo poder, motivadores, perdón, no sé cómo llamarlo, pero no somos adoradores. El adorador genuino modela, enseña en donde sea. El moed, yo te decía del moed, el tiempo correcto en el lugar correcto. Dios ministrando, Dios hablando, Dios bendiciendo en el lugar que sea. Él no necesita una bodega grande, Él no necesita multitudes. Una sola persona o una sola familia que esté dispuesta puede caer su gloria y su presencia. Y tú y yo, iglesia, tú y yo estamos en los mejores tiempos para experimentarlo, para provocarlo, para decirle, Señor, ven aquí a esta casa. Ven a este lugar, ven a esta sala, ven a este comedor, ven a este lugar, pero por favor ven, yo quiero experimentar. No, me gusta cómo lo hace tal director de alabanza, tal músico, tal levita, tal cantor, lo que tú quieras, salmista, como le llames. Pero Dios no es un Dios exclusivo de ellos, Dios está en todos nosotros y Él quiere que nosotros provoquemos esa adoración. Por eso todo el tiempo ha estado aquí metido en un modelo de adoración, en un modelo de intimidad, en un modelo en donde dice, mira, te he estado enseñando, te he estado diciendo cómo es que a mí me gusta la adoración. Y voy terminando, pero esta es la parte que a mí más me emociona o me llena de gozo y donde yo quiero aterrizar este mensaje. Porque dice la palabra del versículo 7, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila volando. Imagínate esos seres vivientes. Y los 4 seres vivientes tenía cada uno 6 alas alrededor. Por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Imagínate esos seres vivientes. Yo me los imagino seres impresionantes en tamaño, con rostro de león, de hombre, de buey, de águila. Dice con sus alas llenas de ojos y ellos ahí rodeando el trono, viendo la majestuosidad de Dios y cantándole, diciéndole Santo, 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 Santo. Imagínate, el atributo más grande que exalzan de Dios es la santidad. Por eso yo te decía la semana pasada que no nada más es suficiente con la salvación, hay que vivir en santidad. Si tú quieres llegar a este nivel, si tú y yo queremos llegar a este punto donde contemplemos la gloria de Dios y veamos su majestuosidad y veamos, entremos en un coro celestial, no es suficiente ser salvos. Hay que vivir en santidad, porque uno de los atributos que más se alaba aquí es la santidad. Santo, santo, santo. No se le dice digno, 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 o poderoso, poderoso, o fuerte, fuerte, fuerte. No, se le dice santo, santo, santo. Y yo creo que esa es la parte ahorita trabada en los seres vivientes, en los cuales no pueden cantar más allá porque siguen asombrados de la revelación que tienen acerca de la santidad de Dios. Entre más lo cantan, más revelación, y entre más revelación, más asombro, entre más asombro, más adoración. Y esta es la parte, la que sigue, la que me gusta. Dice, y siempre, siempre, siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder,
porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Siempre que los seres vivientes, los 4 seres vivientes, empiezan a entonar esa canción, esa exaltación: santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Imagínate ese cuadro. No lo dice la Biblia, pero yo me lo imagino así. Yo me transporto a esa parte y yo veo cómo los ángeles están ahí, estos seres vivientes que se cree que son serafines, que están ahí como los de Ezequiel 1 o los de Isaías 6, que están ahí con sus alas llenas de ojos y un asombro indescriptible verlos nada más a ellos. Pero ellos están, su atención están sobre el que está en el trono y están adorándole, ese hombre, ese ser viviente con rostro de hombre, ese ser viviente con rostro de león, ese ser viviente con rostro de águila, adorando, y los 24 ancianos alrededor del trono de Dios están ahí. Yo creo que con sus vestiduras bien limpias, blancas, planchaditas, sus coronas muy bonitos, muy bien recompensados, muy santos si tú quieres, están ahí. De repente, al ver esa adoración, al ver esa manifestación de gloria en el cielo y el trono de Dios estando ahí siendo adorado día y noche, dice la palabra. Y siempre que pasa esto, estos ancianos, yo creo que comienzan a verse unos a otros, comienzan a tratar de ver quién se arranca primero, ¿no? De decir, es que tengo una desesperación, hay una inquietud de querer adorar a Dios. Y dice que cuando ellos adoran, los seres vivientes, los ancianos también van y se unen a esa adoración y se postran. No les importan sus vestiduras blancas, no les importa lo bien que se vean, no les importan sus coronas. Lo único que vale la pena en ese lugar, lo único que vale la pena en ese momento, lo único que vale la pena dentro de todo lo que existe en el cielo es la adoración que se levanta al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Señor Dios Todopoderoso. Y dice la Biblia que se postran, no nada más se paran bonitos con sus manitas, o no nada más están ahí viendo, observando, como muchos que van a la iglesia nada más a observar y dicen, ay, qué bonito. No, yo no canto porque a mí me enseñaron que la danza no es tan buena, que me veo muy mal si yo danzo porque estoy gordo, si ay, me la pierna, ay, que me duele esto, ay, no, yo soy de las personas que guardamos compostura. Ellos les vale esas excusas baratas. Ellos no les importa cómo estén, ellos no les importa qué clase de trofeo, de corona, de vestimenta tienen. Ellos se unen a una adoración extravagante, la única adoración que vale la pena. Eso es lo que pasa en la iglesia cuando tú y yo entendemos quién es el digno de adorar, el digno de ser exaltado. Y eso debe de pasar en nuestra casa, y eso debe de pasar en nuestra familia, porque a mayor adoración, mayor gobierno, a mayor adoración, mayor autoridad. Dios estableció principios de gobierno, 24 tronos, 12 cimientos. La Nueva Jerusalén va a tener 12 cimientos, 12 es número de gobierno. Tanto la dispensación del Antiguo Testamento en los 12 patriarcas, como la dispensación en el Nuevo Testamento de los 12 apóstoles, el pueblo de Dios, la iglesia, todos se unen a adorar y a bendecir el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Nosotros como iglesia no podemos quedarnos atrás. Nosotros como hijos de Dios no podemos quedarnos atrás. Tú como padre, tú como mamá no te puedes quedar atrás. Tenemos que modelar. Tenemos que inspirar. Tenemos que sorprender a nuestra familia, a nuestros hijos, decirles, necesitas conectarte con Dios. Pero te tienen que ver a ti, me tienen que ver a mí adorar. No necesitamos una bodega, no necesitamos un edificio. El tabernáculo somos nosotros. Y el lugar correcto y el tiempo correcto es cuando el Espíritu Santo te inquieta a buscar la presencia de Dios. Estos dicen siempre que aquellos seres vivientes adoran a Dios, le dan gloria. Los 24 ancianos se postran. Que siempre que nosotros provoquemos la gloria y la honra de Dios en casa, todos sean llevados a eso. Ese es uno de mis más grandes anhelos y sueños, de que siempre que esté la gloria de Dios, tú lo has visto en la iglesia, no descansamos, no paramos hasta que sepamos y entendamos que Dios ya vino. No nos quedamos con él, bueno, fue un bonito culto, pues estuvo padre, pero quién sabe si vino Dios. No ha llegado.
pues vamos, y se sube uno, se sube otro y grita. Hay ocasiones que mi esposa ha subido, hay ocasiones en que yo he subido, hay ocasiones en que estamos ahí, pero nos aseguramos de que esté en la presencia de Dios. Porque si la presencia de Dios no está en un lugar donde es invocado, no valió la pena ese día, no valió la pena ese lugar. Podemos tener el mejor plan, podemos tener el mejor evento, podemos tener el mejor programa, pero si Él no está, no vale la pena. Si tú haces culto en casa, si tú ves las prédicas en la tele, en la pantalla, si tú te reúnes y ese día Dios no está haciendo nada, no es culpa ni de la señal, ni de la red, ni del mensaje, es culpa de cómo preparamos este lugar, este momento. Yo quiero que tú te animes a preparar ese lugar con toda la seriedad de saber que Dios te escucha a ti. ¿Por qué? Porque va a llegar el día que vamos a estar todos juntos. Y cuando estemos todos juntos va a haber una provocación. Y yo quiero que se cumpla este pasaje. Y siempre que aquellos seres vivientes, que siempre que aquellos levitas, siempre que aquellos salmistas, siempre que el momento de la adoración esté en su apogeo, todos los demás nos corramos y nos postremos y adoremos a Dios. Yo te lo vengo diciendo. Entonces, no, es que como extraño la adoración, como extraño el momento de estar allá, como extraño. Pues no nos quedemos en como extraño. Y cuando tengamos la oportunidad, ¿qué vas a hacer? Vas a seguir comprando papas afuera, tacos afuera, vas a seguir llegando tarde, vas a quedarte con tus manos metidas en las manos, con las bolsas, perdón, vas metidas en las bolsas, vas a quedarte con tu lugar bien bonito, porque hoy si te bañaste y traes tu vestidito limpio, ni las vestiduras blancas, ni las coronas, yo creo ni lo ridículo que se veía, mostrados, adorando, cantándole y diciéndole, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, porque no existen, la creación, el creador. Quiero decirte algo, si en tu vida está gobernando algo que no es Dios, es porque le estás dando más adoración a aquella cosa. Tu trabajo, puede ser incluso tu familia, puede ser un novio, puede ser incluso tus deseos. Y tú dices, ay Señor, es que siento que hay una opresión, siento que no estoy avanzando, siento que pasa esto, dice Dios, que es lo que más estás adorando. Lo que tú más adoras es lo que tiene más gobierno sobre tu vida. Asegúrate que lo que más adores sea Dios. Amén. Espíritu Santo, creo que como iglesia tú nos has llevado a destellos, nos has llevado a probar, nos has llevado a tratar de asimilar lo que es glorificar tu nombre y estar en un momento de adoración. Yo no quiero vivir nada más de bonitas experiencias ni de destellos, quiero que sea contigo, quiero que sea real en todo momento, donde quiera que vayamos. Quiero que nuestras generaciones tengan un legado, tengan una enseñanza de cómo se adora. El maestro con el discípulo, el grande con el pequeño puedan entender cómo se adora a Dios. Llévanos a vivir, a ver esa manifestación todo el tiempo, tanto ahorita en estos momentos de cuarentena en casa como en los momentos en la iglesia. Señor, llévanos a disfrutar los mejores tiempos de adoración en la intimidad contigo. Que podamos un día disfrutarlos ahí en tu gloria, que esos 4 seres vivientes los escuchemos junto con los 24 ancianos y una multitud de toda nación, de todo pueblo, de toda lengua, de toda tribu, adorando y bendiciendo tu santo y precioso nombre. Y que estemos contados nosotros en medio de ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Familia, adelante, siga adorando a Dios. Haga adoraciones extravagantes. No le importe dónde se encuentre, cómo esté, quién esté a su alrededor. Si Dios le habla, si Dios le toca, si Dios le ministra, suelte esa parte en esa adoración. Amén. Recuerda que el domingo vamos a tener Cena del Señor. Preparen todas las cosas para que el domingo, terminando la prédica, estemos ministrando la Cena del Señor y usted esté participando de ello y poder estar recibiendo esta bendición de la comunión. ¿Ok? Vamos a seguir adelante. Manténgase al pendiente de las instrucciones tanto de gubernamentales como
por medio de nosotros en la iglesia, de cómo vamos a ir avanzando. Al parecer esto se va a ir acabando ya, pero les vamos a ir dando instrucciones de cómo vamos a ir retomando nuestras actividades normalmente. Mientras tanto, los bendecimos. Que la paz de Dios sea sobre ustedes y que la gloria de Dios se manifieste en todo tiempo en sus casas a través de una manifestación y una invitación a hospedar la presencia en la adoración. ¿Ok? Que el Señor les bendiga y nos estamos viendo. Les amamos, iglesia.